Bienvenidos a el segundo capítulo de este podcast, Un Café con. Hoy estoy muy emocionado de poder sentarme a charlar un rato con dos músicos excepcionales, muy representativos de lo que ha sido la música en Cali, la música salsa en los últimos 50 años, diría yo, ¿no? Les tengo un profundo respeto y he gozado siempre en su amistad y siempre que nos encontramos nos reímos mucho. Se trata de los hermanos Longa, Alejandro y Alfredo. Les agradezco muchísimo que hayan accedido a sentarse a hablar un rato con mucho gusto, conmigo. Y bueno, quiero que vamos al grano. ¿De dónde viene la familia Longa? La familia Longa viene de, sus orígenes son de Buenaventura. Mi padre nació en Buenaventura, mi mamá nació en Cali. Nacimos todos en Cali, en el barrio popular. ¿Donde todos vive? Sí, la casa nacimos, paterna. Nos criamos y ahí estamos. Y sí, y ahí arrancamos con la música, como músicos también. Ese es la, ¿cómo se dice? El árbol genealógico de los Longa. Listo. Entonces, ¿en qué momento de la vida? ¿Ustedes cuánta edad de diferencia se llevan? ¿Cuántos años? Yo tengo 71 años. ¿Y vos? Yo tengo 66. O sea, 5 años. Sí, nada. Años. O sea, descubrieron la música juntos. Sí, pero fue el que me enseñó. Prácticamente. ¿Vos le enseñaste? Sí, claro, porque... sí. Contame cómo fue el comienzo. Es que yo empecé a la edad de 6 años, más o menos, entre 5 y 6 años. Mi papá tenía un bailadero en el barrio popular, lo que le llaman en esa época bailadero, ¿no? Sí. Acostumbraban la rocola y sobre la rocola una batería acompañando lo que sonaba por la Los rocola. le decían jazz de pepas. Bueno, y entonces ahí inicié yo. Ahí me empecé yo acompañando los discos. Y mi hermano, el que me sigue, que yo en Buenaventura es pensionado de Puertos, él tocaba las maracas. Alfredo estaba recién nacido. Sí, porque cuando yo tenía 5 años, yo era 5 años, él andaba eso gateando. Y entonces ese fue mi comienzo, por ese lado. Y a nivel profesional. A nivel profesional ya hablamos de, teniendo yo más o menos 11 años que toqué con la primera orquesta a nivel profesional, con músicos profesionales. ¿Qué era orquesta? Era una orquesta que llamaba Los Sonorámicos, en el Río Cali, aquí de Cali. A mí me llamaron a hacer un reemplazo, un gran baterista que tenían ahí. Era una orquesta de planta, tocaba de lunes a sábado. Y empezaste fue con batería. Siempre. Por la cosa de acompañar los discos allá en el bailadero. Entonces, yo estando en el bailadero de mi papá, en ese tipo, una cervecería aquí, tenía un programa semanal, alrededor de unos 30, 40 grupos, para ofrecérselos a los sitios que le vendían el producto. ¿Ya? Me lo regalaban al grupo. Entonces él les regalaba. Patrocinio. Sí, ellos porque le vendían los productos. Entonces él a esos sitios, esa empresa le daba un grupo, los sorteaba, ¿no? Usted tenía que ir allá y hacer su petición hasta que llegaba su turno. Y en una de esas, en el bailadero de papá llegó un grupo, un trío, que venían de Bogotá, llamaban del trío Amazonas, pero ellos eran solamente 2 guitarras, el señor con la guacharaca y el hijo cantaba. Y llegaron allá, al bailadero de papá, la palmita llamaba. Y yo, como no tenían baterista, yo tocaban vallenato, y tocaban el vallenato propio, pues. Estoy aquí en la oportunidad. Como el trío de los isleños. Como los isleños. Exacto. Exacto. Entonces llegué, yo me metí, ahí por ellos arrancaban a tocar y yo llegué y me les pegué. Entonces yo arranco, ¿cómo así está mirando? Cuando ya terminamos su presentación, entonces le dijeron a mi papá que si podían
podían dejarlo trabajar con ellos. Y podía dejarme trabajar con ellos. Yo estaba estudiando, yo estaba haciendo como tercero de primaria, segundo, tercero. Tenía yo más o menos 8 o 9 años. Y ahí enganché. Fue mi primer grupo con que yo trabajé con ese trío. Fue mi arranque. Y después de eso vino otro grupo ya más grande. Tenía un saxofón, un acordeón. Y ¿Se llamaba? Es los Happy Boys. Son nombres que le ponen en sí, rebuscados. O sea, los Happy Boys. Sí, y entonces, Los honorámicos. estando con ellos ya tenía yo 10 para 11. Entonces me llamaron de Río Cali. Pero yo cuando me llamaron allá yo dije, uy, ¿cómo así? Pues si ahí el baterista que allá era un En vos con 11 años, Sí, tenía 6, eso. ya le estaba, todavía no. Nada No, que ver no. con eso. Todavía Nada no. que ver con Ok. eso. Entonces, me mandaron razón con el cantante del grupo de los Happy Boys, que me necesitaban. Ahí dije, pero ¿cómo así? Venga, pelado, pues que me dijeron que lo llevaron. Yo, ¿cómo así? El baterista era un baterista de los reconocidos aquí, en esa época, el Indio Mera. Muy bueno. Sí. Y llegué yo, no, el director era, no sé si tú lo conociste, a Felipe Delgado hoy, que fue copista de la Sinfónica. Claro. En paz descanse. Claro, Ese Felipe. es mi padrino musicalmente hablando. No vas. Sí, señor. Porque él era el dueño del grupo. Felipe, yo fui Sí, claro. amiguísimo de Felipe. Porque él era el dueño copista de la banda departamental. Claro, él fue sí, copista. Entonces, él ya me había escuchado tocar con el grupo, con ese conjunto. Y tenía problemas con el baterista por la rumba. Entonces le dijo al cantante que vivía cerca donde él vivía, que se conocía, que nosotros tocamos los domingos en Jamundí, por las tardes, en un sitio en Jamundí. Entonces ese domingo llegamos aquí, nos bajamos ahí en las 15 con 15, y me dijo, pelado, vamos, que longuita, me decían pichirilote, longuita, sí, diminutivo de longa. Que vamos al Río Cali, y le digo, ¿al Río Cali? ¿A qué? Vamos, y no quería ¿Tenía decir. cuánto, 11 años? No quería decirme, hermano. El tipo no quería decirme nada. Entonces yo le dije, no, pues yo aquí ya, con taxi para la casa. Entonces hasta que ya le tocó decirme. Mire, lo que pasa es que me lo mandaron a llamar de Río Cali porque quieren que usted trabaje con el Río Cali. Y no puede ser. Le dije, no, mano, sabiendo ya los músicos que hayan ahí, mano. Estaba Pollo Urbano, Oxamendi recién llegado a Cuba. Está el difunto Mañez, que era un bajista cartagenero. No, tenía una banda de profesionales. De profesionales. Entonces me trajo. Claro, entonces cuando Bobiel, pues Felipe, pelado, ¿qué tal? Y digo, no, pero me dice, no, tranquilo, no te preocupes, ¿qué tal? Bueno, pues tienes que me citó ensayo y llegué al ensayo y yo no sabía ni qué hacer porque pues hermano. Le dije, no, ¿qué tal? Toqué la primera noche, entonces ya hubo el inconformismo, sobre todo en el conguero, porque en esa época pagaban de acuerdo al instrumento. ¿Entendés? Entonces el último era el conguero y yo era el penúltimo. Y yo era el penúltimo. Entonces yo me acuerdo que ese día... Nada más que yo te peladito. Óyeme, yo me acuerdo que ese sábado, un sábado, ya yo 3 días estar tocando, 3 días estar tocando. Tocando todos los días, tocando todos claro, los días. yo arranqué un jueves. Entonces el viernes, sábado, pues daba un valecito, ¿no? Con el sueldo. Entonces ese día que yo pues a la caja porque necesitaba platica, entonces en eso estaba poniéndole quejas, estaba poniendo quejas al conguero, que para descanse Alberto. Hola, Yo no creo que lo conociste, él hace 8 años de güey, llegó a Venezuela y murió por ahí. Entonces yo llego a la caja y yo escucho al hombre que estaba poniéndole quejas a Felipe. Pero hermano, ¿cómo es eso? ¿Qué lado que no sabe? Ni para dónde va a coger, ni qué es lo que yo como. Y ganando más que yo. Ganando más que yo. Él se ganaba 900 y me ganaba 1000. Pero era por el que le era mensual. la conga. No, porque le era la conga el último. Pero entonces el hombre decía que no podía ser así. Y yo, hermano, escucho esto. Entonces cuando ya él salió allá, pues ellos bebían todas las rumbas todos los días. Y yo, maestro, no tomaba ni Coca-Cola. Entonces cuando ya se ocuparon con el hombre, entonces le dije a él,
a Felipe, que me dijo que yo necesitaba plata. Le dije, sí, para transportarme. Y yo, no, pero que yo no voy a volver más. Y yo, ¿cómo así que no? No, porque yo escuché que Alberto está poniendo quejas que no, que yo no me iba a ganar yo más que él y que... Entonces, yo lo tengo aquí porque yo confío en ustedes no le pare bola, está para adelante. Entonces yo Pero mira, los congueros ganaban menos, les sí, pagaban era el menos último, a los congueros. era el último cuando llevaban conga, porque que a veces de ahí me tocó también esa. No, que no alcanza para conguero. Va la batería sola, mano, reventando bombo a dos manos y dice, no, hay que rebuscarla. Entonces, él me dio mucho ánimo, que en paz descanse, me dio mucho ánimo y tal, y yo llegué y le copié. Dije, no, verdad, yo que va, yo no, tranquilo, el lunes ensayo. Entonces ya a partir del lunes yo ya llegué yo con cara de revólver. ¿Entiendes? Pero lo que yo he escuchado del hombre. Entonces, yo metí a guitarra y llegué, hermano, yo toqué, y empecé a meterme esa música en la cabeza, hermano. Yo era una computadora, y cómo tocaban y cómo se tocaba, qué tal. Ya ese fin de semana, yo ya estaba hecho una gilet, yo ya tenía todo aquí, hermano. Y efectos y todo, entonces, los músicos llegaban siempre en la madrugada, y empezaron a verme y todo, uy, pelado. Y ahí duré como 4 o 5 meses, porque ya de ahí me llamaban para una Big Band, que era de los chavales de Madrid, que ahí me llamaban para una vaina ya de Grandes Ligas. Esa fue anterior a la del pollo. No, con el pollo estaba en el grupo. Claro, pero hubo una Big Bang que era el pollo. No, pero eso fue después. Muchos años después. Los chavales. Los chavales de Madrid, es que en esta época que yo arranco, aquí en Cali, la mayoría de la orquesta eran Big Band, mano, o sea, porque era que tenían 5 saxofones, 4 estaba la Continental. Yo toqué con la Continental. La Continental del maestro Gaviria. Y entonces, ¿cómo le parece que era? Yo toqué con ellos. Mira. Lilian López. Claro. Y eso, entonces todas eran bandas, mano. Claro. Y de músicos profesionales, es que señores. Le tocaba era Lucho Bermúdez. Claro, y señores, y músicos señores. Y para uno, el orgullo más grande, que yo me acuerdo, todavía lo conservo, era llegar a tocar con esos señores, mano. Claro. Y hoy en día, al contrario, hoy en día lo quieren mirar a los adultos, sí, a los músicos adultos lo quieren mirar como, como armarios viejos. No, oye, y resulta que es que uno, o sea, los referentes de nosotros eran esos señores, hermano. Ver un señor de estos, llegar a tocar un señor de estos para uno era algo como imposible, porque era algo como inalcanzable. Claro. Y uno le respeto con esa gente. Y así mismo uno se pulía, pues. Lo que hablaba yo en el podcast pasado con Mario, él dijo que yo era un chiquilín cuando iba al Faseillo, pues yo era el reemplazo de Artús, que era un señor. Artús, sí. Y yo era el Fillo, el Cholo Gallardo, un poco de señores, y yo era un pollito. Y Manuel, ¿no? El cantante. Manuel Moore, sí, Manuel claro, Moore. sí. Ese era muy buen grupo. Sí. Yo le hice el reemplazo a Mario ahí. Entonces, en el Inter. Él estuvo en el Inter y después fue en el Club Colombia y terminó en el Club de Ejecutivos. A mí me tocó la época del Club de Ejecutivos. Cuando estaba en la 13. En la 13, en el edificio arriba. Edificio Carvajal. Bueno, entonces te fuiste estuviste en las bandas grandes. Sí, entonces yo de ahí ya me jalaron para allá. Entonces ya los chavales, la mayoría de música había mucho músico internacional. Panameños, ecuatorianos, españoles, cubanos, colombianos, y daban 5 saxofones, 4 trompetas. Era increíble la retroalimentación entre entonces, todos, ¿no? Claro, entonces caí yo ahí, y yo era el show de llegaba a la orquesta, yo era el que llamaba la atención de todo el mundo, pues, con esa edad. Y en medio de esos señores y esa banda que sonaba, ahí estuve con ellos, desde ahí, estando con ellos, estando ahí, llamaron al Pollo también, el Pollo que en paz descanse. Él ya había pasado por ahí, pero estando de ahí de Río Usted nos hace bastante con el Pollo, ¿no? Muchas veces nos encontramos casi en toda parte. Arranqué con él y después de darle la vuelta a Colombia nos volvimos a encontrar aquí, que fue cuando se hizo ya, que se hizo lo de antes de la orquesta, Super Orquesta Café, estuvo con Alger Band.
ahí aquí en de donde Mario Ramírez, donde Alberto Ramírez, Mateo, sí. y ahí estuvimos, después estuvimos en Manticura, estuvimos arriba ¿cómo llaman? El Arca de Noé. El Arca de Noé. Y ya la última vez que trabajamos juntos fue, que en paz descanse, fue en la... Con Pipe, con la orquesta de Pipe. Sí, eso fue mucho antes, ¿no? Y ya trabajamos la última vez que estuvimos juntos fue en la Super Orquesta Café. Super Orquesta que ya después de estando en la Café, fue cuando... Bueno, vos trabajás con esas bandas grandes y todavía no tiene nada que ver con la música. Nada, porque yo después cuando estás en las bandas grandes, ¿cuántos años tenés vos? Mira lo que pasó, es que yo aquí hice un recorrido, pero eso fue contrarreloj. Rapidito, meses acá, eso fue rara y me llaman de aquí allá, cuando salí del grupo que te digo, pasé por el Sonorámico, Chavales de Madrid, Patal, con la orquesta de Rafico Bolaños, que otra vez van, toqué con el difunto Sebastián Solari. Ya en eso, mirar el recorrido que hago en ese corto tiempo. Mi hermano Antonio, que en paz descanse, lo llamó Solari para tocar porros a ¿Tu hermano? y dice, mi hermano acá dormido y no volvió. ¿Tu hermano era músico también? Entonces, todo que está tocando, ese es el repertorio. Entonces, hago con el difunto Solari, hice unos bailes y estando con Rafico Bolaño. Estando con Rafico Bolaño hicimos un grupo de salsa, sacamos de la orquesta, hicimos un grupo de salsa que lo hicimos con Bocín, liderado por Piper. Entonces ahí nace la escuela. Eso, la salsita, brosa, eso era pues. Entonces estando ahí, ¿Cuántos años tenés ahí? Yo ahí tenía yo de 15 años. Iba a cumplir 15 años. ¿Ya le 14, no. Medio letreado porque yo estudiaba un mes con el pollo, que fue con el primero que empecé y tal, y nos abríamos porque sí, yo me iba. Yo todo lo que medio sé ha sido así ¿entiendes? Graneadito para ahí. Entonces, por la necesidad. Claro. Porque pues nunca hubo el tiempo suficiente como lo hay ahora, porque hay los medios, ahí tenés métodos, tenés todo ahí. En la época la academia clásica solo por allá. No, y para que te aceptaran un conservatorio un lío, entonces ya, entonces todo lo hacía así, pedaceado. Entonces ya llegué tenía 14, que iba a cumplir 15 años, y ya me tocó con todas las bandas aquí, mano, y trabajo se ha puesto como difícil en esos días, a mí voy para Bogotá. Porque me han dicho, no, man, en Bogotá está todo. Están los mejores, los Cervantes, por ejemplo, la batería, los Cervantes, estaban los Cuau. Y me decían, bueno, yo voy para allá, ¿qué pasa, mano? Pero arranqué para Bogotá y llegué a Bogotá, mano, con pie derecho. Desde el primer día que llegué ya toqué con gente con grandes ligas. Yo estuve en Bogotá y viví casi 6 años y mi trabajo siempre estaban llamando aquí, siempre estuve, tanto que cerré con la Tropibomba, pues en esa época se hizo como la mejor banda de esa época, porque fue una selección de músicos colombianos en todos sus instrumentos. Entonces, el señor que la armó, llamó a Hernando Artuz, que en paz descanse, que dirigía el grupo de Grimi Amar en Bogotá. Entonces, que quería hacer una orquesta, porque él quería hacer una orquesta mejor que la de Lucho Bermúdez. Artuz era muy agudo con la pluma, escribía. Claro, yo tenía muy buena idea para ¿no? Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces digo, pero necesito que en cada instrumento sea lo mejor que haya en Colombia. A no, todo eso le cuesta, yo no le hace el tipo. Ok, la trompeta Fillo, el otro, el trombón tal, los saxofones todo, de Lucho Bermúdez, me acuerdo tanto que alaron el bajista, trombonista, un cantante, 3 o 4 músicos de los de Lucho. En la oferta económica, no se diga. Y así sucesivamente. Yo estaba aquí en Cali, había venido a pasar unas vacaciones porque yo acababa de salir de terminar un contrato en Tequendama, tocaba con el grupo, con el conjunto intermedio, y Lucho Bermúdez era la orquesta de baile en el Salón Monserrate. Entonces terminé el contrato ahí, tenía yo 16 años,
Iba a cumplir 17 años. Entonces me vine a tomar unas vacaciones aquí a la casa. Y estando aquí yo tenía como 3 días, que a mí me perdí de mano, y a los 3 días de estar aquí, una llamada telefónica. Pichirilo, ¿qué tal? ¿En qué momento te empezaron a decir Pichirilo? Estando ahí en el Río Cali. En el Río En Cali. el grill. En el Río Cali me pusieron porque hay un bajista que costeño, y había un señor que tenía un carro pequeñito, el Pichirilo. Entonces ese bajista me puso Pichirilo. Que me fuera a Bogotá porque me estaban necesitando urgentemente. Digo, ¿cómo así? Yo venía a descansar, hermano. Yo no tenía mujer, no tenía ninguna. Entonces, no, pero ¿qué están haciendo? Luego me comentó entonces el proyecto que había. Y le dije, uy, ¿cómo así? Me dice, entonces está una selección de músicos, entonces el baterista seleccionó a Wisteoso, entre todos aquí en Colombia. Entonces, de que los sueldos son así, ¿cómo? Una cosa de loco, mano. Al otro día yo les dije, mañana me voy. Así fue. Y yo a Bogotá y me pagaron un mes de sueldo para ensayar, por ensayar solamente. Y no, eso desde que arrancó, eso fue una cosa increíble, una experiencia increíble. Hacía muy buena música. Como dices tú, Arturo era una pluma, y que ahí, por ejemplo, ahí tocábamos todo, porque esa era la época de que el repertorio a nivel nacional de las orquestas era el mismo. Era el mismo, la diferencia la hacían los arreglos, las versiones. ¿Entiende? Y acá marcó la diferencia, aparte de los arreglos del difunto Artús, de Fernando Artús, es que él aprovechó del conguero, que es de aquí, un piano, decimos Black Hole Piano, y la presencia mía en la orquesta, que conocíamos los temas de la salsa. De acá, lo que estaba pegado, lo que sonaba acá. Entonces él, Pichirilo, ¿qué tal? No, tal tema. Entonces le iba a empezar Entonces los músicos se deleitaban yendo al sitio a ver la banda, a escucharla tocando los arreglos de la música colombiana y la salsa que no sonaba. Artús, yo ni me imagino cuánta música escribió, porque escribió para mucha gente. ¿Él era costeño o qué? Era barranquillero. Pero muy buena gente y muy buen músico. Y es un músico el berraco. Yo llevaba Alfa 6 y esa carpeta era como así. Era todo, le hacía arreglo. Mosaico número 361, y todo eso era punto Artús, escribía muy claro. Un punto increíble. Y un papel grueso, pequeño. ¿Y sabe qué? Me cuentan que escribían era porque les nacía, yo no cobraba. Bueno, yo creo que Artús sí cobraba. Lo que pasa es que cuando ya te convertías en alguien, un referente, todo tenía que ver contigo, con el que escribía. Claro. Entonces, por decir, el grupo de Jaime Nao, nos vamos a un Artús que nos haga el arreglo de la pollera colorada. El tipo cobraba por eso. Iba a hacer ese arreglo para él. O sea, que solamente a la medida. A la medida, solamente sonaba, ese arreglo sonaba solamente ahí. ¿Entiendes? Porque no era como de pronto el transcribir y la transcripción le toca a todo el mundo. Sí. ¿Ya? Genérico. En cambio, no, él era dando arreglo para tal, ese arreglo era solamente. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo estás con esa bandota? Con la Tropillón estoy desde su inicio, desde que se inició hasta durante 2 años. Durante 2 años. Porque a mí me ofrecen de acá de Buenaventura, de Monterrey, de los Supremos, grupo que estaba, donde estaba Piper. ¿Eso es año? Estamos hablando del año 70 para 71. 70 para 71. Ahí donde ya me trasladaba a Cali otra vez, entonces ya me quedo aquí, los Supremos y tal. Me fui hasta al Ecuador, me llamaron. Fuimos al Ecuador, fuimos a músicos, hizo una banda grande allá también, parte de músicos de acá y músicos de allá. Al final terminé yo liderando grupo porque pues de la banda grande pues hubo la necesidad imperiosa de acá de reducirla por la cuestión de que el dueño era un comerciante y el señor murió, que era el que Ajá. Entonces la vaina pues yo le dije a los hijos, a los herederos, pues si es que pues querían acá, le dije, no, le dije, no, déjeme, vamos a recortarla. Y así se hizo. De pronto yo
Llamé a Aureliano, que está viviendo en el Ecuador, para que me hiciera los arreglos para allá, para el grupo pequeño. Ya un combo. Y ese combo dio palo porque empezamos también a hacer música salsa que ya no usa Ese nada. es otro que ha escrito para Sí, mucha man, gente, Aureliano, ¿no? Y entonces ahí estuve siempre a estar. Yo llevé a Alfredo a la orquesta y yo me vine y Alfredo quedó. Yo lo llevé como José, terminó ahí. Pero, bueno, pero te saltaste el pedazo donde este man conoce el No, es que nos pasamos bien, nos pasamos un charco, pero estamos un charco bien inmenso. Nos pasamos porque precisamente estamos en que yo voy a Buenaventura. Ajá. Y llegando a Buenaventura, Yo no tocaba. Alfredo no tocaba, Alfredo estaba estudiando. Yo sí cogía en los muebles y Alejandro cuando Cuando yo Alejandro llegué. almorzaba en la casa, nosotros vivíamos allá. Alejandro y Villo almorzaban en la casa de mi mamá y nosotros. Ajá. Entonces este vio que yo tenía. Entonces yo lo cogí, comenzando lo dale. empecé a meter. Ajá. Yo llegué cuando llegué a Buenaventura, a Monterrey, yo todos los días llegaba porque estaba haciendo el bachillerato. Sí. Él y mi otro Fue cuando hermano. fuiste a Monterrey a trabajar, fue que este empezó. Yo vivía en Buenaventura. Entonces Claro. yo vivía, la Claro, familia toda estaba estaba viviendo Wilson, allá. Héctor, Todos todos estaban de la allá. Gallada. Eran del mismo combo, Qué ¿sí? pereza. Claro. Entonces lo inicié ahí, Vení por las tardes a Monterrey, entonces comenzó a... Estoy Entonces yo loco, ya ¿eh? me fui para otra, ahora eso sigue ahora. Ok. ¿En qué momento aparecen los Budas? Los Budas es mucho antes de esta historia, porque es que yo llego llego a Cali, No, Alejandro. sí, yo Los llego a Budas Cali, después. no, Es que cuando fuiste al Ecuador, fue la segunda vez que estuviste en Monterrey. no, cuando yo precisamente yo te dejo a vos en los Budas porque me voy para el Ecuador. Ah, sí, señor. ¿Entiendes? Ahí me llama, yo estoy en los Budas cuando viene el señor, la oferta del Ecuador para la orquesta. Entonces, yo digo, bueno, pero te lo digo a los muchachos, a los dueños, es que yo me ¿Quiénes iba. tocaban en los Budas? En los Budas estaba el Finado Olmes. El cantante era Jaime Llano. Jaime Llano tocaba la conga. La conga y cantaba. Y Conga cantaba. coro, sí, Alfredo cantaba. Oliveros, Y ya fue cantante. Alfredo Oliveros y el otro Carlos, ¿qué era? Carlos Vélez. Carlos Vélez. Y Julián Borrero era el bajista. Bajista, sí, Era los uno de los Borrero. Pero esos manes dieron... El trombonista era- tuvieron su época, ¿no? El trombonista era- muy ubicados. El trombonista era Cervantes. No era Tirso Martínez. Tirso Martínez. Tirso Tirso. Tirso era Personaje, trombonista, sí, ¿no? Tirso y el saxofón lo tocaba el hermano del indio Bernal. Jairo Bernal. Ese era el combo. Y Lolo era el guitarrista. El Lolo Los Gil. de Gil. Lolo Gil. Mucho gusto. Y el grupo sonaba sabrosito. ¿Cómo? ¿viste? Claro, hermano. Que yo era muy Los arreglos disciplinado. de Olmes, ¿no? Sí, el final nuestra cribilla. Olmes. De ahí fueron a dar a la gran banda Olmes, Tirso. No, así sí. No, Olmes no fue Olmes la no gran iba a banda. Tirso. Olmes fue en la... No, Olmes, el trompeta fue trompetista en la Sí, gran banda. porque ¿Sí? es que yo me quedé con él en el búnker. Porque salió Tirso y entró Cervantes. Sí. En los No, Budas. En los pero Budas. Olmes sí estuvo en la Sí, gran sí. banda. Sí, tiene que, de pronto, pero es que como yo te digo, como ahí arranqué. Porque es que Ahí yo salí quedó a los Alfredo. Budas y Olmes quedó ahí. Entonces, y es comienzos de los 70s, mediados de los 70s, comienzos de los 70s. Lo de los Budas fue 74 para 75. 73, 74. Porque yo me fui para el Entonces sí Ecuador. es posterior a lo Sí, que porque estabas yo me fui al contando vos. Ecuador, en el 75. Ok. Y yo fui en el 76. Y Alfredo llegó, yo lo mandé por Bueno, Alfredo en el y 76. entonces, ¿dónde se vuelven a encontrar ustedes? ¿Cómo es que terminan allá en Bogotá cocinando ese sonido con Jairo? ¿Cómo? No, pero No, ese- ese fui yo. ese ya con este. Ese sí fui yo. Ahora le pasamos la palabra a este ¿Qué man. tiene la pelota? Ay, sí, ese sí fui yo. Bueno, pero entonces vos ya Yo me cuando te retiras de los Budas para irte al para irme al Ecuador. Ecuador. Te vengo al Ecuador, entro me ubico en Año Loco, o sea, acompañando show. Ah, sí, señor. un grupo de base para acompañar. ¿Quiénes Estando tocaban allí? ahí estaba Aureliano, estaba Carlos, está en Bogotá, que toca a veces con Guitarrista. guitarrista que es de Tuluá, Carlos, que es que el apellido no me acuerdo muy bueno. Batería y otro otro teclado. Y entonces, estando ahí, es cuando me voy para Manricuras. Que al final me convenció el difunto Manrique, ¿Año? año 80 para 81. Como ustedes entenderán, esta charla
está muy interesante y muy extensa. Eso nos obliga a partir este podcast en 3 programas. Acabamos de terminar la primera parte, quedan cordialmente invitados para la segunda parte de Un Café con los hermanos Longa.